hablamos de baja visión, que son personas con discapacidad que tienen un resto visual y necesitan sí o sí ser estimuladas, que sigan con su rehabilitación. Y en esta época de pandemia es muy complicado poder llegar a las consultas, hacer los controles adecuados. Por eso recibimos a la licenciada Alejandra García, que es licenciada en rehabilitación visual, para que nos dé los tips para que ustedes puedan desde sus casas seguir con los tratamientos. Muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Contanos por qué la baja visión necesita de rehabilitación y sí o sí un seguimiento oftalmológico de parte de ustedes, para que no, digamos, para que no se deteriore, sobre todo en esta época de pandemia. Un paciente de baja visión es un paciente que tiene un resto visual, ¿sí? Generalmente llegan a los consultorios o a los gabinetes de rehabilitación visual derivados por el oftalmólogo, ¿sí? En ese momento, médicamente no hay más para avanzar, entonces lo que se hace es estimular ese resto visual para que sea funcional al paciente, funcional en su vida diaria. Sí, porque lo que se trata de trabajar es que el paciente siga teniendo su independencia, ¿sí? Y si ese resto visual no se estimula con distintas actividades, se va perdiendo, ¿sí? Como todo en la vida, lo que no se usa, ¿sí? Se pierde. Sí, como que se adormece y el paciente deja de ser funcional visualmente, ¿sí? O sea que no hay cirugías y no hay anteojos que puedan, digamos, dar una graduación mejor a la que tienen. Y generalmente el paciente llega después que el médico realizó todas las cirugías pertinentes. Y anteojos, hay ayudas ópticas, ¿sí? No son para todos los pacientes las mismas ayudas ópticas, porque a veces a mí me pasa que me llegan pacientes con un montón de ayudas ópticas que compran en otros lados o que la familia vio por internet y realmente no les sirve, porque a veces es un cambio de iluminación o un cambio de manera de hacer las cosas, es hacer las cosas de diferente manera. Sí, hay muchas ayudas ópticas que sirven. Hoy en día la tecnología nos ayuda un montón con las tablets, con los celulares, que como que pasaron a reemplazar lo que era la lupa manual o la lupa electrónica. Hoy en día con una tablet un paciente puede agrandar un texto o puede mirar un diario desde ahí y no necesita de una lupa o de un anteojo muy específico, que son costosos, pesan. Bueno, tienen un montón de cualidades. Para algunas actividades sirven y para otras no. Todo depende del paciente, depende del contexto, depende de qué es lo que quiere hacer el paciente. No es lo mismo un paciente que quiere volver a leer como quería la paciente del video, como un paciente que quiere mirar las fotos de sus nietos o una paciente que quiere volver a tejer, ¿sí? Todo depende de para qué. ¿Y qué patologías traen esta baja visión? ¿Es progresivo o el paciente puede tener un tiempo cuando va perdiendo la visión de prepararse incluso psicológicamente o es... ¿repentino? Sí. Y depende. Depende si el paciente tiene una patología, es decir, la baja visión hay muchas patologías que incluye. Puede ser una maculopatía, puede ser una retinitis, puede ser un problema, un accidente, ¿sí? Hay muchos pacientes que yo trato que son pacientes jóvenes que tuvieron accidentes de trabajo, hoy en día estoy tratando 2, y que quedaron, es decir, que perdieron la vista de uno completo de un ojo y otro un 80%, y es reeducar su vida porque vos perdés la mitad de tu campo visual. Exacto. Entonces es reeducar tu vida para saber cómo te moves, para no tener que chocarte, para cómo manejarte en espacios que no conoces, cómo volver a leer, ¿sí? Porque uno lee, tiene un seguimiento de una punta a la otra, y cuando te falta la mitad de lo que se llama tu campo visual, la manera de leer es otra, pero son todas técnicas que se aprenden, ¿sí? Bueno, uno puede ir... Para esas personas, ¿qué se les aconseja en estos momentos que no pueden llegar a tener controles ni un tratamiento desde sus casas? ¿Cuáles serían esas recetas caseras que se pueden recomendar? Yo lo que les digo, la función como principal visual es la lectura. Porque en la lectura yo trabajo un montón de funciones visuales. Trabajo la fijación porque le indico a mi ojo dónde quiero mirar, ¿sí?
trabajo el seguimiento, ¿sí? La coordinación ojo-mano, pues yo puedo ir marcando con mi dedo donde quiero leer. ¿Sí? Pero la lectura con cualquier La lectura libro... en papel, sí, no en dispositivos, ¿sí? Porque si yo tengo un problema visual, es mucho más claro por el tema del contraste, leer sobre un blanco bien impreso sobre un negro, que leer en una pantalla que aparte tiene un brillo, tiene una luz azul. Claro, tiene una luz azul que eso me puede producir un encandilamiento. ¿Pero ahí qué usan? ¿Lupa? ¿Cómo ven esa? Depende la patología que tenga. Hay pacientes que usan anteojos con mucha graduación. Lo que pasa es que cuando vos pones mucha graduación tenés que acercar mucho la lectura. O leen o les ponemos las lecturas en atril, entonces también lo postural, porque si vos tenés un problema visual y lees así, todo encogido, el ojo tiene que hacer todo un movimiento para poder focalizar en la lectura. Entonces es muy importante poder trabajar con el paciente lo postural, enseñarle que para poder leer, todos en realidad tendríamos que leer en forma correctamente sentados, ¿sí? Para que nuestros ojitos estén derechos. Entonces, yo lo que le recomiendo siempre a los pacientes es que lean poquito, es decir, si vos tenés una patología no te puedes poner a leer 1 hora seguida, sino periodos cortitos de 10 minutos, con buena iluminación. La iluminación siempre tiene que ser blanca, porque la iluminación blanca siempre me permite el contraste, en cambio la amarilla lo entorpece. Puedo leer con luz natural, siempre y cuando no me encandile. Si la luz me encandila, me quita visión. Tengas o no baja visión. Si nosotros salimos al sol, el sol nos encandila. Nuestra pupila se contrae, se contrae, se contrae y cuando entramos a un lugar más oscuro nos cuesta ver. ¿Sí? Y después con las texturas o con respecto, bueno, vos hablabas de los colores o de alguna manera estimular... sí, otra cosa que tienen que tener en cuenta en casa es el contraste de las cosas. Es decir, por ejemplo, cuando se pone una mesa, ¿sí? Para un paciente de baja visión, el mantel, lo ideal es que no tenga ni dibujos, porque si no el paciente se confunde. Sí, que sea liso. Entonces, si por ejemplo yo le voy a servir... o yo paciente de baja visión, me voy a servir arroz, ¿sí? Tener un plato azul o negro, porque si yo el arroz lo pongo sobre un plato blanco o sobre un plato de vidrio, es un todo para el paciente de baja visión. El contraste me ayuda, aunque el paciente no sepa que eso es arroz o fideos, sabe que eso es algo diferente a lo que es el plato. Y si la comida es blanca, el plato es azul, el mantel tiene que ser rojo, verde, amarillo, ¿sí? Entonces, si vos le pones colores, ellos saben que ahí hay algo diferente. Exacto. ¿Sí? No le pongo a un paciente bajo visión un vaso de vidrio con agua en una mesa de vidrio, porque para el paciente es un todo. Es un todo. Claro. En cambio, si yo sobre esta mesa le pongo un mantel blanco y le pongo un vaso amarillo, sabe que ahí hay cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en casa tener en cuenta la iluminación, ¿sí? Siempre tiene que ser plana. Lo que yo llamo plano es no luces dicroicas, porque la luz dicroica me da luz en un punto y me encandila el resto y me da sombra. Bien. La luz dicroica da sombra. ¿Vos, Coti, tenés adaptado algo en tu casa? No, pero yo comparto... ¿Cómo manejas las luces? No. Yo en mi caso sí comparto con la licenciada el tema de los contrastes es fundamental. Importantísimo. Y creo que dependiendo de las patologías, porque la baja visión incluye es la un consecuencia de patologías. Sí. Hay gente que es daltónica y que vos le ponés los colores y no se va a dar cuenta. No, va a manejarse por los contrastes, por ejemplo. O una persona que es miope, a lo mejor necesita tener las cosas más cerquita, hipermétrope más lejos. Bueno, y ese tipo de situaciones, por eso trabajan ustedes de manera directa con los oftalmólogos. ¿Yo puedo preguntarle algo a la licenciada? Sí, igual entonces no tenés nada adaptado en tu casa. No, porque depende... ¿Y la tecnología tampoco? No, la tecnología sí, pero estamos hablando de elementos adaptados. Sí, yo me manejo... Claro, pero ella es una paciente, perdón, no que interrumpa, ella es una paciente de baja visión que por lo que yo veo tiene una vida independiente. Yo te hablo de pacientes que su visión son bultos. No, es que yo no es porque tenga mucha agudeza visual, claro, ni por tener mucha agudeza, ni por tener campo. Pero es la independencia. Pero la independencia la vas adquiriendo cuando vas desafiando los obstáculos de la vida. Lo que justamente pregunta Anita,
cómo hago para trabajar, cómo hago para viajar, cómo hago para movilizar. Vida autónoma. La vida, digamos, llamémosle así. Sí. Pero digamos que se pueden con estrategias, para eso están ustedes, los rehabilitadores visuales y los terapistas ocupacionales. Es como un entrenamiento. Entrenando uno puede tener una vida más independiente y puede manejarse. Y también depende de la actitud del paciente. Por supuesto, siempre. También, siempre. Es nuestra obligación. Todo es una cuestión de actitud, ya lo dice Exactamente. el señor Coti, y Paez. con cuestiones legales, ¿qué requisitos médicos e incluso qué se necesita presentar para obtener el CUD, el Certificado Único de Discapacidad? Bien, buenísimo, porque como decía la licenciada hace un ratito, la baja visión son una de las dos clases que contempla la discapacidad visual. Hay una resolución que es la 2230 del año 2012, el 7 de marzo, coincidió con mi cumpleaños en aquel entonces, pero esa resolución que la había dictado en su momento el ex Servicio Nacional de Rehabilitación, hoy la Agencia Nacional de Rehabilitación, tuvo como objetivo básicamente mensurar no el diagnóstico, sino las restricciones del entorno. Campo visual, agudeza visual. Exactamente. Por eso, para la ley, para esa resolución, que es la que toman las juntas evaluadoras a la hora de certificar, tienen dos cosas importantes. Una persona tiene baja visión para la ley cuando tiene una visión, una agudeza central, una agudeza visual central, de 3 décimas para abajo, 3 sobre 10. Y un campo visual restringido de 20 para abajo, como mucho, con corrección. Claro, ya es muy específico. Pero sin embargo, una persona ciega, que hay muchas personas ciegas que ustedes dicen, pero ¿cómo se maneja tan bien? Porque puede tener 1 décima de visión. Una, es muy poquito. ¿Hay más personas ciegas o más personas con baja visión? Con baja visión. Con baja visión. ¿Cuánto más? Mira, 90-10 debe haber más o menos. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 sacó un informe de más o menos 384.000 millones de personas en el mundo. Y para el 2050, 584 ¿Y qué millones. porcentaje de estas personas tienen el CUD? Muy pocas. La semana pasada tuvimos... Por lo menos en Argentina. Sí, no, en estamos hablando en Argentina. Lamentablemente, la discapacidad visual es la segunda clase de discapacidad que mayor certificación tiene, después de las discapacidades mentales e intelectuales. Pero sin embargo, dentro de ese 40% que tienen discapacidades visuales, en este caso de baja visión, no están documentadas con CUD. No. Y eso es lo grave, porque si no, no acceden a las rehabilitaciones, a las terapias, a los dispositivos. Y eso es lo fundamental, porque todavía hay un poquito de miedo de que estigmatiza el CUD. Sí. Bueno, pero es el todo. El CUD es tener acceso a la rehabilitación. Es la llave para... Las ayudas lo que pasa es que también hay mucha gente que le da vergüenza, porque la persona con baja visión vos te la cruzás en la calle y no te das cuenta que tiene baja visión. Y a veces se le dicen, bueno, ¿por qué no usas un bastón verde? Pero no es fácil tampoco que una persona... En España, por ejemplo, se usan unos distintivos que dice, yo tengo baja visión. Entonces es como un prendedor que vos llevás y me parece que es mucho más... amigable que el bastón, porque el bastón a veces es más para que el otro sepa. Pero no, yo en eso no coincido, porque un distintivo es más un rótulo, el otro es un elemento de orientación y movilidad. Pero algunos lo usan simplemente, algunos sí lo usan para orientación y movilidad, pero otros no, simplemente para que el otro sepa, claro. Claro, es el rótulo del color. Pero, ¿O es blanco o es verde? Si es verde, hay rojo y amarillo con punta blanca. No, el verde es de baja visión, el blanco es de ciego y el rojo con verde es para sordoceguera. Igual hay falta de información con respecto a tantos colores de bastones. Ay, no es mucho. Por eso vos lo pones al tope. Claro, por eso. Y bueno, y con respecto entonces a más recomendaciones, consejos. Bueno, la lectura es fundamental y siempre que yo les digo, una lectura que me sea cómoda. Una lectura cómoda es buscar la letra que me es cómoda para leer. Que hoy en día, gracias a Dios, no solamente existen los libros que están impresos en letra más grande, sino que existen las impresoras y uno puede imprimir o pedirle a alguien un texto en una letra más grande y leer. Todos los días, 15 minutos, al principio cuesta. Pero cuestiones como cocinar, cuestiones como tejer, bueno, cocinar como, me imagino hacer crochet, algo que uno puede... bueno, todo va a depender de la agudeza visual del paciente, como dice la doctora, pero
Por ejemplo, el cocinar es lo mismo que hablamos con la mesa, los contrastes. Tal cual. Los contrastes y la iluminación. Siempre tener una iluminación sobre lo que voy a cocinar, los contrastes de las tablas, ¿sí? Tener varias tablas para que me sea fácil, porque si yo tengo contraste, puedo ver la cebolla, la tengo que poner sobre una tabla roja o negra. Y después para el coser es lo que tiene de difícil que las personas que cosen, los colores tienen que ser el mismo color la tela que el hilo. Claro. Entonces ahí no existe el contraste. Entonces Claro. es un poco difícil. En cambio el tejido, yo sí, sobre una aguja clara puedo tejer una lana oscura. Eso Bien. es diferente. Y después hacer actividades, no, es decir, yo lo que le puedo decir a un paciente baja visión que no puede hoy ir a una rehabilitación y está en su casa por la pandemia, es hacer las actividades de la casa. Como ¿Y con los chiquitos qué pasa? Perdón, porque me parece muy importante. Los niños. Los nenes que son de 0 a 3 años, que tienen baja visión, que los diagnosticaron con una patología X, ¿cómo se los rehabilita tan chiquitos? Se los La doctora estimula, es yo soy especialista en adultos. adultos. Yo te puedo perdón. Estamos abriendo No, no hay todo un problema, no hay panorama. problema. Cuando estamos redondeando, doctora Cotiñola. Perdón. No, es que existen Perdón. colegas mías especializadas en Seguro, niños. sí, sí. Yo le puedo dar 2 o 3 tips, pero mi Igual nos especialidad estamos es en quedando adultos. sin tiempo, Perdón, ¿eh? Alejandra. No, no hay lo problema. dejamos para otra vez, Cuando quieran. Cotiñola, porque es un tema sumamente importante. Los niños, pero es abrir Es otro mundo. campo. Es como otro- la ceguera, claro. son campos diferentes. Claro que sí. Exactamente. Claro que sí. Bueno, entonces nos vamos. Muchísimas No, gracias por por haber favor, un venido. placer, un placer, Y nos gracias. vamos ahora con Fena. A ver qué tiene Fena. Bueno, acá tengo yo una pantalla y voy a ver las cosas que nos mandan desde sus casas. Vos ya sabés que si nos querés mandar tu foto o tu video, tenés que escribirnos un WhatsApp. Nos mandás tu foto y tu video al 011-3339-5509. Geraldine se divierte cantando en casa. Anabela, ¡oh, Anabela! Mirá Anabela, nuestra amiga. Anabela manda un beso enorme a todos en el piso. Mirá qué canchera, Anabela. Y Cami no ve la hora de volver a grabar. Estos son nuestros queridos amigos del Rincón de Arte que todo este año no pudieron venir. Nicolás Ortiz baila danza contemporánea de Saladillo. Ahí tenemos a Nico. Vos nos podés mandar tu video y tu foto también, ¿eh? Y nosotros lo vamos a poner en pantalla. Mirá, tiene su vestuario, Nico, también. Cielo nos manda un saludo desde el Puente Viejo de San Antonio de Areco. Carla Daniela nos mira siempre desde Villarrosa, Pilar. Valentín cumplió 18 años y nos saluda desde Garín. Le mandamos un feliz cumple. Así que si te querés comunicar y conectar con nosotros, tenemos un Facebook, que es Desde la Vida, un Instagram, que es @desdelavidaofic, o sea, oficial. Esperá que me acomodo esto, que se me empaña. Si querés, mi Instagram es @fenadela, con doble L. El WhatsApp, ya te lo dije, 011-3339-5509. Y el canal de YouTube, Desde la Vida Oficial. Ahí están todos subidos, todos los programas emitidos y toda la información que quieras saber sobre programas de hoy y de ayer y de hace tantos años que estamos en la televisión pública. Vámonos a un corte y enseguida venimos.